¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaremos el evangelio que la liturgia nos ofrece para el próximo domingo. Comparto en pantalla los contenidos de lo que vamos a ir viendo. Se trata del comentario del evangelio de este quinto domingo de Pascua, que cae el 28 de abril de este 2024. Le he titulado Jesús es la vid, nosotros sus sarmientos. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra oración inicial dice así: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Nada más recuerden que si este tipo de material les gusta, suscríbanse al canal, denle like al video para que el algoritmo de YouTube siga promoviendo este tipo de contenidos a más gente y así podamos crecer como una familia los que vamos profundizando en la palabra de Dios. Tenemos el texto del Evangelio para este domingo, tomado del Santo Evangelio según San Juan, y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Bien, hacemos primero unas anotaciones sobre los matices del texto griego. Tengo en la columna izquierda el texto de los primeros 4 versículos en griego. Como ven, están en distintos colores. Y del lado derecho, el comentario a estos matices del texto griego, comparando o utilizando también en los mismos colores algunas expresiones o algunas ideas generales en torno a estas expresiones griegas que pongo del mismo color para que sea más fácil identificar la relación. Tenemos entonces el primer versículo: Ego eimi ho ampelos ge alecine, yo soy la verdadera vid, Kaiho pater mojo georgos estin, y mi padre es él, pues literalmente el viñador, ¿verdad? El trabajador de campo, georgos. Bien, en el Evangelio juánico, Jesús se identifica con Yahvé mediante el uso continuo de la expresión ego eimi, que significa yo soy. Así, esto alude, por ejemplo, a las veces que Dios se presenta con Moisés: yo soy es mi nombre para siempre, diles que yo soy te envía, etcétera. Entonces, esta referencia del ego eimi, que en griego significa yo soy, alude pues a el nombre que Dios utiliza en el Antiguo Testamento. No solo es Yahvé, sino también la expresión Egye, Asher Egye en Éxodo 3, yo soy el que soy, en lo que se traduce en hebreo. Así entonces el evangelista Juan subraya el carácter divino del Señor. Está subrayando que Jesús, al identificarse con Yahvé en el Antiguo Testamento, pues está haciendo referencia a su condición divina. El evangelista se vale de paralelismos antitéticos, aquí en un color azul tirándole a lila,
para contrastar lo que pasa con aquellos que dan fruto y aquellos otros que no lo hacen. Ujú. Al centro de la estructura concéntrica generada por los paralelismos antitéticos, tenemos la enseñanza clave que está en negro en el versículo 3, edegimeis katharoi este. Ustedes han sido purificados, traduce el texto en español, diaton logon, por causa de la palabra, hon lelale kajimin, la cual he hablado a ustedes. Meinate inamoy, permanezcan en mí, caigo en Jimin y yo en ustedes. Eso es lo que está al centro, por eso pongo aquí al centro de esta estructura concéntrica, pues está la enseñanza clave. Y dice, se está limpio por causa de la recepción de la palabra del yo soy, o sea, de Jesús, en cuanto identificado con Yahvé. Tal pureza interior permite que los oyentes permanezcan en él y viceversa. Por tanto, de ahí deducimos cómo en el texto juánico se nos dice que es necesario purificarnos mediante la escucha de la palabra para poder permanecer en Cristo y que Él permanezca en nosotros. Los siguientes versículos del 5 al 8 repite la expresión Jesús en el versículo 5, ego mijo ge ampelos, yo soy la vid, gemeis ta clémata, ustedes los sarmientos. Jesús insiste en el ego y mí, en el yo soy. Se presenta ahora mediante la metáfora de la vid, la cual da vida a los sarmientos y es la condición de posibilidad para que ellos den fruto abundante. Este den fruto abundante está en rojo como corresponde al fericarpón polín. Da fruto abundante o da mucho fruto. Se deduce en consecuencia que separados de su fuente, los sarmientos, como las personas, no pueden dar los frutos correspondientes. La clave para el oyente es permanecer en él, o sea, permanecer en Jesús. Aquí pongo en azul la expresión que aparece varias veces del lado izquierdo en el texto griego, homenon enemoi, el que permanece en mí, en el versículo 5, eanmetis mene enemoi, versículo 6, si alguien permanece en mí, es un condicional, después el 7 también, eanmeinete enemoi, si permanecen ustedes en mí, pues entonces pongo aquí en color azul la idea de la permanencia en Jesús. Entonces, esa es la clave para el oyente, permanecer en Jesús. De ahí tanto el uso del verbo en modo imperativo auristo en meinate nemoi del versículo 4, que aquí está, meinate nemoi, permanezcan ustedes en mi amor, bueno, permanezcan, perdón, en mí y yo en ustedes. Aquí está en modo imperativo. Ajá. Y después tenemos en modo subjuntivo por las oraciones en condicional, en memene en te ampelo, ¿verdad? Si no permanece en la vid, y eanme enemoimenete, si no permanece, si no permanecen ustedes en mí, son expresiones en condicional. Y bueno, pues ahí tenemos la utilización constante del verbo menein, que en griego significa permanecer, menein en el caso de el emoi significa en mí. Entonces, aparece en forma imperativa, en modo imperativo, perdón, en imperativo auristo, lo cual indica algo que se debe cumplir puntualmente. Al instante en que se recibe la orden, en ese momento se tiene que cumplir. Entonces, cuando Jesús dice, meinate enemoi, es permanezcan ustedes en mí en este momento. Pero después aparece el verbo menein en otros modos, como el infinitivo, participio, subjuntivo o indicativo. En los modos que no corresponden al indicativo, aparecen generalmente en tiempo presente. Es presente de infinitivo, presente participio, presente subjuntivo, etcétera, lo cual indica algo que se debe cumplir constantemente.
Contrario al imperativo auristo, que es algo puntual que se debe cumplir al momento en que se recibe la orden, los otros modos no están vinculados necesariamente al pasado, presente o futuro, a excepción del indicativo, porque el indicativo ahí sí, el presente tiene función de presente, el auristo tiene función de pasado, pero en los otros modos, como infinitivo, participio o subjuntivo, el presente no alude a algo presente, sino a algo que constantemente o habitualmente se debe o se ha de realizar. Y también los modos infinitivo, participio y subjuntivo en el tiempo auristo, que correspondería en modo indicativo al pasado, aquí es algo más bien puntual. Bien, tenemos entonces que esta forma de jugar con las formas verbales y sus aspectos nos muestra que Juan es muy hábil al momento de escribir este discurso. Nos dice Jesús por medio del texto que es necesario estar aferrados a Jesús en el momento en que se escucha su palabra y así constantemente hacerlo de manera habitual, estar unidos a Cristo. Eso es lo que significa el uso de los diversos modos y tiempos, porque lo que importa en el manejo del modo, que puede ser modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, modo participio, aunado al tiempo en que se está utilizando el verbo, ya sea presente o auristo, de ahí va a depender el aspecto, es decir, la característica de lo que se quiere comunicar. Hay que aferrarse a Cristo en el ahora y hay que aferrarse a Cristo todos los días. Esos son los dos aspectos que se están manejando aquí en la forma en que se expresa las oraciones en griego. Y esto, si se fijan, se pierde en el español. Cuando uno lee la traducción al español, pues simplemente ves las oraciones en presente y ya. Ajá. Pero este aspecto del verbo y la relación entre su tiempo y modo, esto es propio del griego. Esto se encuentra solamente o se vislumbra solo entendiendo el juego de un verbo según el tiempo y modo y lo que quiere comunicar, tanto una acción inmediata como una acción habitual o continuada. Bien, pasamos ahora al comentario. En este pasaje alegórico, es una alegoría porque es un pasaje lleno de metáforas que van construyendo entre todas estas metáforas una idea alegórica. Es decir, una alegoría es como el resultado del juego de diversas metáforas que transmiten una misma unidad de sentido. Bien, en este pasaje alegórico, Jesús no solo habla de la necesidad de que los oyentes acepten su palabra y den frutos unidos a Él, sino que además muestra al Padre como un viñador, el Jopater Georgos, paciente que poda al sarmiento que da algunos frutos con el fin de que los multiplique. Así se usa la expresión kazairei auto, es decir, lo poda, ginacarpón cleiona fere, para que dé más fruto. Este kazairei, algunos lo traducen como mi padre limpia al sarmiento para que dé más fruto. Sabemos que ese acto de limpiar es más bien el verbo kazarizo, en cambio, que es el verbo kazaireo. Kazarizo es limpiar, pero kazaireo es podar, que se parecen más o menos, pero pues kazaireo es más un verbo apropiado para expresiones de jardinería. Y eso es lo que está diciendo Jesús del Padre. El Padre poda, no solo limpia al sarmiento, sino que lo poda para que dé más fruto. Obviamente el sarmiento es imagen de cada uno de nosotros. Solo en el caso extremo, perdón, de que la persona, como el sarmiento, desligado de la vid, insista en llevar una vida separada del Hijo y rechazando su palabra, entonces será cortado y se secará. Eblece hexo será arrojado fuera, hos toclema kai exerance. Será arrojado fuera entonces este sarmiento y se secará, exerancens, quedará seco.
para luego ser recogido y quemado en el fuego. El sinagú sinautá, o sea, lo recogerán, o los recogerán estos sarmientos, kai eistopir, y al fuego, balusin, serán echados, kai etai, y se quemarán. El texto nos muestra una escatología presente, es decir, una situación definitiva de los hombres en cuanto eligen recibir la palabra de Jesús o no en el ahora. Así el evangelista subraya que es en el presente donde cada quien elige su situación definitiva. Veamos cómo en el Evangelio de Juan, la escatología, es decir, la condición final de los hombres, sobre cielo o infierno, como diríamos, no se traslada al final de los tiempos. Esa sería una escatología futura. Juan nos presenta, en cambio, una escatología presente. Es decir, es en el aquí y ahora, en el aceptar o rechazar la palabra de Cristo ahorita, que definimos nosotros nuestra condición o situación definitiva. Es muy probable que este discurso alegórico, en su naturaleza, haya sido elaborado de manera independiente y solo después el redactor final del Evangelio lo incorporó al discurso de despedida de Jesús. La finalidad del pasaje es instruir sobre la vida de los creyentes al interno de la comunidad. Recibir la palabra de Jesús no solo purifica la interioridad, sino que capacita al creyente para que afiance su vida en ella, ¿verdad? Para que nos afiancemos en la palabra de Jesús. Con esto, el seguidor de Jesús deberá custodiar su palabra, hacerla crecer en su vida interior y desde esta palabra deberá organizar su vida y realizar sus compromisos consigo mismo y con la sociedad. La persona creyente deberá hacerse oyente de la palabra de Jesús, así como edificar su vida personal en conformidad con ella, en conformidad con esta palabra del Señor. Pues eso será permanecer en Él y hará efectiva la permanencia de Jesús en la persona y ésta glorificará al Padre en el Hijo. Solo es en las acciones realizadas libre y expresamente por las personas donde se manifiesta su ser íntimo, su verdadera identidad. Ujú. Es decir, en las decisiones que tomamos, en las acciones que realizamos, expresamos realmente quiénes somos. Y esto vale tanto para el hombre sin fe como para el hombre de fe. Ujú. Orientaciones para la vida. La vida está llena de oportunidades para expresar nuestra adhesión a Cristo y a su mensaje. El mundo, entendido como ambiente de lo mundano, siempre ofrecerá situaciones u oportunidades para que se obtenga provecho propio, aun cuando se tenga que pasar por encima de los derechos de otros. Todos enfrentamos continuamente este tipo de dilemas, pero iluminados por las palabras de Cristo y su ejemplo, podemos discernir lo que es correcto para que nuestras decisiones y acciones surjan de nuestra unión con el Señor. En este año electoral 2024, las circunstancias nos ponen a prueba. ¿Con quién o con qué está nuestra lealtad? ¿Con Cristo, sus principios y valores? ¿O más bien con los beneficios limitados y pasajeros que nos ofrecen ciertos partidos políticos para que votemos por su candidato o candidata, sabiendo que con ello perjudicaremos a largo plazo a la sociedad y traicionaremos las enseñanzas de Jesús? Obviamente, pues ahí nos estamos debatiendo. Si Cristo es nuestro pastor o nuestro pastor es el interés personal que tenemos, el beneficio que nos ofrece un partido, un candidato, candidata, etcétera, donde al aceptar esa ofrenda o ese ofrecimiento, en el fondo estamos dañando a otras personas y nos estamos traicionando a nosotros mismos por estar traicionando la palabra de Jesús. Ujú. Eso es, ahora sí, esta es tarea de cada quien que se ponga a reflexionar.
cómo va a ejercer su libertad para votar. San Juan nos dice en su Evangelio que cada quien define su eternidad según lo que elige hoy. Nuestra situación definitiva, es decir, vida eterna o condena definitiva, la definimos ahora en nuestra aceptación o rechazo de la palabra de Jesús. No hay camino intermedio. Se elige hoy la vida eterna o se rechaza. No hay vuelta de hoja. No hay vía intermedia. Por tanto, fíjense, todos tenemos la responsabilidad de vivir nuestra fe a tope. Eso es lo que hicieron los santos. Por eso los veneramos como ejemplos de cómo se debe vivir el Evangelio. Nosotros vivimos en circunstancias, cada uno tiene sus circunstancias diferentes. Pero ahora que vienen las elecciones, al menos aquí en México, no falta quien sea de algún partido, el que sea, que te ofrecen, no sé, 500 pesos, 1000 pesos, 3000 pesos por votar por un partido. ¿Vale la pena renunciar a tus principios y traicionar las necesidades de la sociedad solo porque tú recibes un beneficio limitado y pasajero, solo porque ahorita te están dando un dinerito para que cedas y renuncies a estos principios fundamentales que podrían beneficiar a toda la sociedad? Piénsalo bien, porque no solamente estás optando entre votar por alguien o no, sino que estás optando por aceptar o rechazar la palabra de Jesús. Pues cada quien es confrontado por situaciones diversas, pero el Espíritu de Dios es el mismo para todos y la oferta de salvación de Jesucristo también es la misma para todos. Así que tengamos cuidado con lo que decidimos en cada momento. Hacemos nuestra oración final. Padre Celestial, que eres el viñador, te pedimos que nos podes mediante la palabra de tu Hijo, de modo que podamos vivir cada vez más unidos a Él y demos abundantes frutos de vida eterna en nuestros compromisos cotidianos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues así concluimos con nuestro comentario al Evangelio, que llega muy bien en esta época de discernimiento para que ante cualquier circunstancia que vivamos, optemos siempre por la fidelidad al mensaje de Jesucristo, la fidelidad al seguimiento, a la imitación de la vida de Jesús, porque eso es lo que nos hace realmente discípulos del Señor y misioneros evangelizadores de su palabra. Agradezco la atención de todos ustedes y les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, pues cuídense mucho y recuerden siempre ponerse en las manos de Dios al inicio de cada día y que ojalá que este comentario que les he compartido les sirva de antemano para sacarle un mayor provecho en este domingo cuando vayamos a misa y en el contexto de la comunidad eclesial escuchemos la palabra de Dios. El Señor los bendice, cuídense mucho y hasta pronto.